Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juliana Gómez y en este video vamos a hablar de la aplicación de la álgebra booleana en la industria alimentaria. Bueno, básicamente hablaremos de cómo solucionar un problema de la industria alimentaria, en este caso como es la elaboración de un yogur griego, utilizando los conocimientos básicos que tenemos de álgebra booleana, ya que para la elaboración del yogur griego influyen dos factores muy importantes como lo son controlar la temperatura y el pH. Bueno, el título es Elaboración de yogur griego. El objetivo es aplicar conocimientos adquiridos de la álgebra booleana en problemas de la industria alimentaria. La contextualización del problema, básicamente hablamos del sector lácteo en Colombia. Sabemos que Colombia es el cuarto productor de leche de América Latina, detrás de México, Brasil y Argentina. Segundo, la calidad de la leche colombiana es sumamente alta en comparación con los grandes productores mundiales, y finalmente el consumo de leche en el país se ubica en el tercer mercado en las ventas de productos lácteos de América Latina. Particularidades del mercado del yogur en Colombia son estudios realizados entre el 2011 y 2016 donde nos muestra que el consumo de yogur incrementó. Las características de la leche y el yogur es básicamente que sabemos que la leche es la secreción mamaria normal de los animales mamíferos, obtenida mediante uno o más ordeños sin ningún tipo de adición o extracción, destinada al consumo en forma de leche líquida o a la elaboración de otros productos. La leche fresca tiene aproximadamente un pH de 6.6. A este pH la caseína, que es la proteína de la leche, está formando una suspensión coloidal de caseinato de calcio. Conforme las bacterias lácticas van fermentando los azúcares, se va acumulando ácido láctico, disminuyendo gradualmente el pH. En condiciones ácidas la caseína se desnaturaliza y la leche se coagula formando un producto semisólido que es el yogur. El yogur es un producto lácteo fermentado que resulta del desarrollo de dos bacterias termófilas que son Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus. La primera es una bacteria láctica que se desarrolla en forma óptima entre 42 y 50 grados centígrados y proporciona la acidez característica del yogur. La segunda es una bacteria láctica que contrariamente se reproduce a temperaturas entre 37 y 42 grados centígrados y se encarga de dar el aroma característico del yogur. Para esto vamos a realizar la solución de un problema en la industria de alimentos. En este caso sería la elaboración de yogur griego teniendo en cuenta sus principales factores, o sea, la temperatura y el pH, utilizando conocimientos básicos obtenidos de la álgebra booleana. El álgebra booleana o la álgebra de Boole es electrónica digital. En electrónica digital, informática y matemáticas es una estructura algebraica que esquematiza las operaciones lógicas. George Boole fue el lógico y matemático británico. Fue el primero fue en definirla como parte de un sistema lógico, y esta lógica se puede aplicar en dos campos: al análisis, porque es una forma concreta de describir cómo funcionan los circuitos, y al diseño, ya que teniendo una función se aplica dicha álgebra para poder desarrollar una implementación de la función. La justificación de elección: elegimos el yogur griego porque sabemos que un yogur normal contiene proteína, calcio, potasio y vitaminas del grupo B, pero contiene grandes cantidades de azúcar, inclusive la variedad que tiene trozos de fruta. El yogur griego, en cambio, sabemos que está elaborado para obtener un producto de textura gruesa y cremosa, casi sólida, además de tener menos azúcar. Este fue nuestro principal factor que el tradicional, y casi el doble de contenido proteico, lo que proporciona mayor sensación de llenura, pero contiene menos calcio que el yogur tradicional. Seleccionamos dicho problema ya que estamos en una situación actual donde el consumidor siempre está en busca de productos cada vez más saludables, donde los hábitos han ido cambiando y el consumidor es más consciente de lo que consume, pues que se asocia al consumo de productos saludables a una vida más sana. El problema de aplicación como tal es: para la elaboración del yogur griego se deben tener en cuenta estos microorganismos, los Lactobacillus bulgaricus y los Streptococcus thermophilus, que son bacterias acidolácticas que son ampliamente utilizadas en la fermentación de la leche. Ambos microorganismos requieren el control de condiciones específicas como temperatura y pH para realizar una fermentación adecuada que confiera al yogur una textura cremosa y un olor característico a fermento lácteo. Para una óptima fermentación se requiere mantener un pH de 6.5. ¿Por qué? Porque a esa temperatura los dos microorganismos que mencionamos van a tener una óptima reproducción, y la fermentación también se da a una temperatura óptima de 45 grados centígrados. Para este proceso contamos con medidores, un medidor de pH y uno de temperatura, que nos van a permitir tener controlado el proceso. Para el pH tenemos que el sensor se encuentra apagado, y
que cuando va a detectar un valor menor o mayor a 6.5, el sensor se va a encender. Y para la temperatura tenemos que el sensor se encuentra apagado y cuando detecta un valor mayor o menor a 45 grados centígrados, el sensor se va a apagar. Bueno, para el desarrollo del proceso tenemos pues una imagen donde muestro un tanque fermentador de productos lácteos. Entonces básicamente va a haber una línea que nos lleva el sensor que nos va a medir el pH, el sensor que nos va a medir la temperatura, y estos dos se nos van a unir a X, que va a ser como nuestro resultado de los dos sensores. O sea, X nos va a mostrar cuál de los dos cumple o no cumple y cuando cumplen los dos y todo. Bueno, inicialmente definimos las variables. Para el pH tenemos a AA, que va a ser la que nos va a definir si el pH está por encima o por debajo de 6.5. Entonces, cuando encuentra algún error en eso, se va a encender el sensor. Y para la temperatura tenemos B, que va a ser que cuando detecta un valor menor o mayor a 45 grados centígrados, entonces se va a apagar, porque el sensor de B, que es la temperatura, va a estar encendido. X, que va a ser como nuestro conjunto de sensores, va a estar en cero, o sea, apagado, significa que está cumpliendo con los requerimientos, y 1 encendido, que no está cumpliendo con lo requerido. Bueno, para construir la tabla de verdad debemos definir nuestro número de variables, en este caso son 2, A y B, entonces n igual a 2. Esto nos lleva a calcular las posibles combinaciones, que serían 4. Construimos la tabla de verdad con nuestras 4 posibles combinaciones. Bueno, para llegar a la función algebraica, pasando desde la tabla de verdad, tenemos que cumplir con unos pasos. Identificamos cuando X, que es nuestro resultado, es 1. Entonces, cuando X es 1, lo vamos a señalar y lo vamos a tener en cuenta. En este caso, tenemos que las primeras 3 filas nos da 1, entonces las seleccionamos. Luego miramos si nuestras variables están en cero. En el ejemplo, en A y B, en la segunda fila están en cero. Entonces vamos a negar nuestras variables, o sea, A negada por B negada, ¿cierto? Luego comprobamos, completando la tabla de verdad, cómo completamos la tabla de verdad, haciendo nuestras variables que nos hacen falta, por ejemplo, A negada por B negada, A por B negada, A por B y finalmente X. ¿Cómo comprobamos? Que nos dé el valor de X, nos dé los mismos. Efectivamente, nos da las primeras 3 filas en 1 y la última en 0. Efectivamente nos dio. Bueno, les voy a explicar algo. Acá en la tabla de verdad, básicamente tenemos que, por ejemplo, cuando A está en 1, o sea que no está cumpliendo con el pH, y B está en 0, o sea que tampoco está cumpliendo con lo requerido de temperatura, entonces nuestro resultado va a ser 1, que X se encienda. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo, ¿cierto? En la tercera fila tenemos que A está en 1, o sea que no está cumpliendo, y que B sí está cumpliendo, pero aún así nos muestra o sea, nuestro resultado es que igual el sensor se encienda porque una de las dos no está cumpliendo. Lo mismo pasa en la segunda fila, A cumple pero B no, entonces B, A no cumple y B cumple, entonces X nos muestra también como un error, pues como que se enciende el sensor. Listo, la función lógica, entonces al final nos va a quedar que X es igual a A por B negado más A negado por B negado más A por B. Luego diseñamos el circuito. Para diseñar el circuito, en este caso utilizamos 3 compuertas: AND, que es referente a I, o sea una multiplicación; OR es referente a O, es una suma; y NOT es referente a la negación. Bueno, en esta imagen vemos el circuito graficado. Vemos que es un circuito grande, y obviamente vemos las compuertas que ya les mencioné, y vemos pues como varias salidas. Función algebraica simplificada. Para la simplificación de la función algebraica tenemos que tener en cuenta las propiedades. Entonces acá solo apliqué una propiedad, que fue la propiedad número 11, que es que A más A negado es 1. Y ya, lo único que hice fue sacar factor común B negada por 1, que me da por la propiedad, más A por B. Esa es mi ecuación simplificada. Entonces el diseño de nuestra función algebraica simplificada, obviamente vemos que es algo más sencillo, más fácil de comprender y con menos cableado.
Podemos concluir que los conocimientos adquiridos de álgebra booleana nos fueron muy útiles para la construcción del circuito, el cual nos permite controlar las principales variables, temperatura y pH, a tener en cuenta la elaboración del yogur griego, siendo de gran utilidad y aplicabilidad en la industria alimentaria. Finalmente las referencias y ya. Muchas gracias.